Server-Side Rendering, una opción de renderizado que existe desde el principio de los tiempos de la web, que hoy en día vuelve a ser un tema central, ya sea porque Next.js utiliza nativamente para todas sus páginas un pre-renderizado en el servidor, o porque simplemente las aplicaciones se están volviendo cada vez más complejas, tienen más interactividad y entonces se necesitan opciones de renderizado para hacer que las páginas sean cada vez más rápidas. La idea de hoy es entender cómo funciona el server-side rendering. Básicamente lo que voy a tratar de hacer es reinventar la rueda para aprender con la finalidad de aprender. Y es importante quedarnos con esto porque este video no voy a hacer un video explicando cómo hacerlo con Next.js. Si yo hoy en día lo tuviese que hacer, lo dejo en claro, utilizaría Node.js y no haría lo que voy a hacer hoy. El video de hoy es simplemente para aprender, que es el curso que le quiero dar a este canal. No hacer videos sobre una tecnología en específico, sino entender cómo funcionan las cosas y aprender un poco más a profundidad cómo es que se implementan las cosas. Hoy vamos a tratar de implementar nuestro propio server-side rendering. Vamos a ver cómo es que lo hacemos. Todavía no investigué a profundidad. Sé que React tiene algunas opciones para implementarlo, pero vamos a ir viendo sobre la marcha qué es lo que podemos ir haciendo. Para entender este tema necesitamos saber desde dónde partimos y hacia dónde estamos yendo, ¿sí? El server-side rendering, como dije anteriormente, existe desde el principio de los tiempos. Vos subías tu HTML a un servidor y ese servidor, cuando un cliente, un browser, hacía una request a ese servidor, ya le devolvía la información totalmente renderizada, ¿sí? El cliente no debía ejecutar ningún JavaScript para obtener la información renderizada, ¿sí? Esto era eficiente cuando la mayoría de los sitios web eran mayormente estáticos, ¿sí? Esta transición se da por un tema de mayor complejidad, ¿no? Esta transición al client-side rendering, ¿no? Se da un tema porque las aplicaciones empiezan a tener mayor complejidad y mayor interactividad. Esto no se ve solo en las opciones de renderizado, sino que también se ve en el lenguaje. Nosotros partimos de un JavaScript y pasamos hoy en día tenemos a TypeScript, que básicamente es JavaScript, pero con un poco de complejidad añadida, con tipos y demás que nos ayudan a que nuestro desarrollo sea más seguro, porque, como dijimos antes, las aplicaciones son más complejas. Entonces, no solo evolucionó el renderizado, que es de lo que vamos a hablar hoy, sino que también el lenguaje con el que trabajamos. De alguna manera, estos avances hicieron que esta opción de renderizado quede bastante relegada, ¿sí? Entonces pasamos a adoptar aplicaciones con client-side rendering, donde el usuario es el encargado de ejecutar un JavaScript para tener la información renderizada. Ahora bien, ¿qué es mejor? ¿Client-side rendering o server-side rendering? Yo creo que ninguna de las dos es mejor, sino que siempre tenemos que estudiar cada caso para saber qué aplicar, qué nos conviene aplicar. Eso ya pasa a ser trabajo del desarrollador, pero no creo que una sea mejor que la otra. Muchas veces vamos a necesitar client-side rendering y muchas otras veces vamos a poder aplicar server-side rendering, donde vamos a probablemente tener mayor rendimiento. Pero hoy estamos acá para hablar de server-side rendering, entonces vamos a hablar de los beneficios de server-side rendering por sobre el client-side. El mayor beneficio es el rendimiento que nos va a dar y la optimización de los motores de búsqueda de las aplicaciones de JavaScript. Básicamente, en el client-side lo que tenemos que hacer es descargar el JavaScript, después ejecutar ese JavaScript para recién ahí tener la información renderizada. En nuestro caso, con server-side rendering, podemos descargar primeramente un HTML que por algunos segunditos no tiene funcionalidad. Después de cargarlo y renderizarlo, se va a descargar también nuestro JavaScript, básicamente, que es lo que le va a agregar la interactividad, ¿sí? Es como que dividimos en dos esa descarga y le agregamos interactividad, ¿sí? Esto es bastante simple de identificar. Por lo general, cuando hacemos una aplicación de React sin server-side rendering, muchas veces lo que pasa es que vemos una página en blanco o un loader que básicamente nos indica que la aplicación todavía no está lista para ser mostrada al usuario, y lo que nos evita este server-side rendering, que por ejemplo Next.js ya lo tiene nativamente en sus páginas, en las page que tiene, las carpetas page, básicamente lo que hace es que directamente nos printea un HTML, entonces es mucho más rápido en ese sentido. El browser obtiene un HTML completamente renderizado. Esto se puede hacer gracias a que por atrás utiliza Node.js para ejecutar esos componentes de usuario y luego entregarlo completamente renderizado.
Luego de esa primera renderización tenemos algo llamado hydration, que básicamente, o hidratación, que básicamente lo que hace es descargar ese JavaScript, procesar ese código y después adjuntarlo a los detectores de eventos. Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de aplicaciones, una hecha totalmente client-side rendering, otra hecha con server-side rendering. Después de ver esos dos ejemplos, me voy a poner a investigar sobre cómo implementar mi propio server-side rendering. Bueno, me estarán viendo con una remera de otro color. Se me hizo bastante tarde, la verdad, porque me quedé leyendo básicamente cómo implementar mi propio server-side rendering y me olvidé de mostrar las dos aplicaciones. Acabo de básicamente crear una aplicación con React App para mostrarles la diferencia ya desde el vamos entre client-side rendering y server-side rendering. Lo vamos a comparar con una aplicación de Next, que es en el caso de mi página web. Si nosotros vamos a inspeccionar la página web, vamos a ver que por defecto Next.js utiliza server-side rendering para todas sus pages, que es la forma en la que maneja las rutas, por lo menos hasta la versión 12, ahora hasta la 13 con app directory, pero básicamente hasta la versión 12 se manejaba con pages. Creo que ahora con la nueva versión no se maneja más así, pero es una versión experimental, así que por ahora no voy a hablar de esa versión. Bien, lo primero que vemos es que cuando nosotros voy a recargar la página, cuando nosotros nos traemos la página básicamente del servidor, llega básicamente un HTML. Este HTML ya llega con la información pre-renderizada, lo cual tiene un montón de beneficios como vimos anteriormente. Pero lo que quiero que vean es la diferencia con, por ejemplo, una aplicación de React convencional. Cuando vos te la descargas y demás, lo que te trae directamente es, bueno, me trae este mensaje y me trae básicamente un bundle.js, que supongo que esto lo hará con Webpack, que básicamente hace el build con Webpack, ¿sí? Hace Webpack modules y demás, hace el build a bundle.js y a partir de esto después construye la aplicación sobre React, ¿no? Se descarga el JavaScript y sobre React construye la aplicación. Pero bueno, esta es una de las primeras diferencias que estamos viendo. El server-side rendering nos entrega información ya disponible que después puede recibir hydration o no, pero nos entrega la información ya disponible. En cambio acá tenemos la aplicación de React App que nos entrega un bundle.js. Ahora voy a mostrarles cómo yo implementé mi propio server-side rendering, previamente diciéndoles que si tuviese que hacer una aplicación con server-side rendering, utilizo Next.js. Yo simplemente lo hice para hacer un experimento, nada más. Sin embargo, bueno, nosotros tercerizamos a Next.js este desarrollo por temas de seguridad, porque nos ofrece un montón de temas de caché y demás que son beneficios para el dev y no ocuparnos de esa parte, sino de simplemente crear nuestra aplicación. Bien, me vine a la documentación para mostrarles básicamente lo que implementé. Yo básicamente el modelo de data fetching que implementé es el de server-side rendering. Es básicamente hago un fetch en el servidor y le devuelvo la información pre-renderizada al usuario, si no lo hago renderizarla. Claramente no implementé server-side rendering de Next.js, no lo hice de nuevo porque es imposible. Simplemente hice eso de hacemos un fetch en el servidor y le damos la información ya renderizada al usuario en el HTML. También Next.js tiene Static Site Generation, que está disponible en build time, ¿no? Siempre Next.js nos da un montón de opciones, revalidate, tiempo de revalidate, un montón de cosas que se las pasas en base a props que tiene Next.js, ¿no? Pero simplemente nuestra idea es ver un poco cómo funciona todo, después podemos seguir avanzando. Entonces, lo que implementamos es esto. Next.js lo implementa con una función llamada getServerSideProps, básicamente, que está dentro de las páginas, que hace un pre-render de la información que le pasas, que retorna a esta función, ¿no? Entonces, nosotros replicamos esto, no lo hicimos de esta manera, ni tenemos una abstracción de esto, ni nada. Simplemente lo hice levantando un servidor de Node.js y ahora lo voy a pasar a mostrar. Pero esta es un poco la idea, ¿no? Después tiene un montón de cosas, como dije antes, Next.js, que nosotros no vamos a ver hoy, pero que sí podemos ver en el futuro. Ahora voy a pasar a mostrarles un poco el código y vamos a ver un poco
primero el ejemplo al que quería llegar y a lo que llegué. Bien, vamos a empezar a ver un poco qué es a lo que queríamos llegar, ¿no? Si nosotros abrimos básicamente este código, vamos a ver que en Pages yo me creé, no, en Public no, en Pages me creé una carpeta llamada User para tenerlo ahí adentro, y lo que hice es usar la función de getServerSaveProps, hacer un fetch a una API abierta que me devuelve un random user y retornarle esto a nuestra page. Entonces, vamos a ver a lo que queremos llegar. Bien, voy a 3000 barra user, creo que era la ruta. Sí, bueno, como ven, si yo refresco me da un nuevo usuario. Si nosotros vamos al network, a lo que yo quiero llegar es básicamente que cuando yo haga el fetch me devuelva básicamente todo cuando yo me traiga la página, solicite la página, me devuelva la información pre-renderizada como está acá. O sea, no quiero que me devuelva el HTML y después me ejecute el script que tiene ese HTML y me lo monte en mi browser, ¿no? Lo que quiero es que venga pre-renderizada la información. El primer problema que se me presentó básicamente es... Vamos a empezar a ver un poco el código para ver de qué se trata. Lo que les dije, me levanté un Node.js, me levanté un server, perdón, de Node.js, me hice el típico HTTP create server, bla bla bla, y le puse que cuando la request URL sea igual a la raíz, o que cuando sea igual a index.html, hagamos todo esto. Ok, vamos a empezar a ver un poco qué es todo esto. El primer problema que se me presentó es cuando yo tenía el index.html, yo lo que hago es, una de las técnicas que se hace es reemplazar, ahora lo vamos a ver, acá tenemos el getUser y demás, pero una de las técnicas que se usa es hacer un replace de image, name o lo que sea. Yo lo que estaba haciendo es tratar de reemplazar toda la información de una y trabajarlo todo en mi index.html con un script, trayéndome la información con un data. Como están viendo acá, lo que yo hacía era simplemente le pasaba data, y con ese data en mi HTML, esto estamos adentro del script, lo que hacía era, bueno, le asigno a cada elemento, me lo traigo con un getElementById y le asigno, por ejemplo, el source, el inner.html y demás. Esto me presentó un primer problema que es, ok, te lo hace, pero ¿cuándo te lo hace? Cuando el usuario se trae la página, lo hace en el browser. Cuando yo me traía la request, lo que me estaba pasando a mí, vamos a volver acá, lo que me estaba pasando a mí era que me decía, bueno, about me, todo esto, pero no me traía la foto, no me traía el nombre, no me traía el apellido ni nada. Lo que hacía era me lo mostraba, porque después el script se ejecutaba y me lo mostraba, pero no me lo traía directamente. Entonces no estaba la información renderizada lista para el usuario, ¿no? Que es lo que nosotros básicamente estamos buscando, ¿no? Entonces lo que se me ocurrió es hacerlo de esta manera, es pasarle uno a uno cada uno de estos, lo cual no es óptimo, porque no es escalable para nada, esto no es escalable para nada. Seguramente después de este video, que es un poco una intro a este tema, voy a hacer un framework minimalista simplemente para reinventar la rueda, hacerlo más user friendly, por así decirlo, o dev friendly, por así decirlo. Pero básicamente lo que hacemos ahora es, me traigo la información, ¿sí? si la ruta es esta, me traigo la información, hago el get user, me traigo el usuario, bueno, lo instancio acá en esta constante con results y en la posición 0. Y lo que hago con esto es data, que es básicamente mi HTML, como estarán viendo acá. Hago un file system, usamos file system básicamente para leer el index HTML. Nos traemos data, que básicamente es ese HTML. Lo pasamos a un string y reemplazamos esas variables, entre comillas, que pusimos por acá. Que yo antes lo que estaba haciendo era usar la de, como estamos viendo acá, la de data, ¿no? Entonces, básicamente reemplazaba esa sola y lo hacía todo en el script. Bueno, esto no funcionó, entonces lo tuve que hacer de esta manera. Entonces, poner cada uno de estos, asignarle una variable, la cual se va a reemplazar. Y después de reemplazar todo esto, le devolvemos al usuario el HTML. Ahora, si nosotros levantamos nuestra aplicación, ¿sí? Vamos a ejecutar este Node.js. Básicamente lo que voy a hacer es node index.js
Me dice que ya está escuchando en el 3000. Bueno, lo cortamos y iniciamos en este. Entonces vamos a ir a básicamente a nuestro servidor que montamos y le vamos a pedir este index HTML. O sea, nos está devolviendo el index HTML. Bien, entonces nosotros si vamos acá, ahora nos devuelve todo, nos devuelve el random y todo, el random user, y cada vez que nos traigamos un random user, lo que hace es un server-side rendering. Entonces acá acabamos de implementar nuestro propio server-side rendering, pero básicamente lo que quiero que se vea es esto, que no es magia lo que hay atrás, sino que hay una lógica. Muchas veces los devs cuando empezamos a trabajar con una herramienta, no sé, yo cuando empecé con Next.js dije, ok, es una magia que solo tiene Next.js, ¿no? Cada vez más frameworks dan facilidades para implementar server-side rendering, o sea, quiero que sepan que no están atados a trabajar con Next.js, si bien Next.js para mí es del mejor hoy en día, no están atados, sino que esto es algo que es implementable, entre comillas, ¿no? Claramente no tiene nada que ver lo que yo hice acá con lo que está hecho en Next.js. Esto es algo mucho más simple y burdo, por así decirlo. Pero bueno, me gustaría para un próximo video a esta misma aplicación agregarle mayor complejidad. Me gusta mucho este hilo de videos de ir reinventando un poco la rueda para ir aprendiendo, ¿no? Me parece como la mejor forma de aprender, reinventar la rueda. No tengo mucho más para agregar sobre este video. Básicamente quería mostrar un poco cómo funcionaba el server-side rendering. Nosotros nos levantamos acá un server de Node.js y lo hicimos y lo implementamos simplemente para hacer una demostración. Bueno, muchas gracias por el video hasta acá, si lo vieron, y si les gustó me pueden dejar un like.